Amigos del Perú del mundo, esto es Rey con Barba, encantado de estar con ustedes nuevamente. Me van a perdonar que empiece por un asunto personal, que tiene que ver con eso que destacados periodistas han calificado o han llamado la tragicomedia del Banco Central de Reserva, del BCR. Y en concreto, quiero decir algunas cosas sobre mi elección al directorio de ese banco. Sobre este asunto, quiero advertir que hablaré por única vez en este programa y sobre el tema quiero decir muy pocas cosas. Número uno, no pienso defender mi capacidad y mi preparación para desempeñar el cargo. Soy ingeniero industrial de las universidades Católica y de Piura. Antes de ser político, he sido director gerente general durante casi 10 años de una empresa multinacional y he sido también miembro del directorio de diversas empresas privadas y públicas. Y como lo hice primero en el Ministerio de Producción y después en el Ministerio de Defensa, lo que voy es a demostrar con mi trabajo lo equivocados que están mis críticos y mis detractores. 2. Como acostumbran algunos medios de comunicación en nuestro país y por supuesto también algunos políticos, han tergiversado gravemente mis declaraciones. Yo no he declarado que no sé economía. Tampoco he dicho que recién voy a ponerme a estudiar economía, que es lo que están repitiendo algunos medios y la falsedad que están repitiendo o diciendo algunos medios y reafirmando o repitiendo algunos políticos. Les voy a contar lo que sucedió. El día de la elección de los tres designados por el Congreso para el directorio del Banco Central de la Reserva, yo estaba en Madrid, en España. Y claro, me empezaron a llamar muchísimos medios de comunicación en montones de llamadas telefónicas. Mi celular se quedó sin batería en muy pocos minutos porque me llamaban a cada rato. Muy bien. Decidí contestar a uno solo de esos medios, que ya me había llamado como 18 o 19 veces, Pepe, ¿no? Muy bien. Y le pedí, yo no quería contestar, por cierto, porque las llamadas las paga el que las recibe cuando uno está en el exterior y es carísimo. De manera que yo por eso dije, voy a responder una y le voy a pedir, como de hecho hice, que sean muy breves, ¿no? y que seamos muy concretos. Y entonces, este medio de comunicación se comunicó, le contesté y me hicieron dos preguntas. La primera fue, ¿cuáles van a ser sus propuestas al Banco Central de Reserva? Yo respondí que a los directorios no se iba con una especie de plan de gobierno o un listado de propuestas, ¿no? Sino que a los directorios de una institución se iba a cumplir con un mandato y, por supuesto, a conseguir los objetivos que tiene la institución, ¿no? Y la segunda pregunta que me hicieron fue, ¿qué conocimientos tiene usted en materia económica? A lo cual respondí, más o menos, diciendo lo siguiente, el mismo conocimiento que tiene un profesional con sentido común y con experiencia en el sector público y privado y con la suficiente responsabilidad para estudiar con profundidad los informes y los reportes que lleguen al directorio. De ahí a decir que no sé economía y que recién voy a aprender sobre el tema, hay bastante espacio, ¿no es cierto, Pepe? Muy bien. Y 3, es lo último que voy a decir sobre este tema. He recibido del Congreso de la República un mandato que voy a asumir con toda seriedad y que cumpliré con mis responsabilidades de director del Banco Central, le pese a quien le pese. Nada más. Ya veremos cómo hago mi trabajo. Después hablamos. Por supuesto. Gracias. Bueno, pero yo tengo que decir algo, pues, ¿no? Dale, Pepe. Un par de comentarios de dos destacados periodistas nacionales. Primero, Juan José Garrido, director de Perú 21,
que dice: la elección de los directores del Banco Central de Reserva está pasando de lo risible a lo vergonzoso. Primero, el presidente Kuczynski y el ministro Torne dan su visto bueno a los directores Klimper y Rey, mientras el premier Zavala y la vicepresidenta Mercedes Arauz opinan en contra. Luego, el presidente lo pensó mejor, salió y dijo que estaba bien, ¿no? Y luego se rectificó otra vez, que no, que estaba mal, o que no estaba bien. Luego salió el presidente del BCR, el señor Velarde, y dijo que no había ningún problema desde el orden institucional, ¿no? Entonces PPK salió a rectificarlo, a contradecirlo al mismo presidente del BCR, ¿no? Y entonces, ¿no?, esto se convirtió en una tragicomedia, pues dice, ¿no?, que realmente postula a la ganadora del año, ¿no? Y para que la tragicomedia se convierta en una especie de ópera bufa, ¿no?, el PPK volvió a cambiar su versión. De versión, sí, al final. Esta es la última. Esta es la última. Él dice que, bueno, todos son gente competente. En el fondo, lo que hay aquí es una tormenta en un gotero, no ni siquiera en un vaso de agua. Oye, por favor, verdaderamente ya deja de ser risible y pasa a ser vergonzoso. Tiene toda la razón, Juan José. Tiene toda la razón, pero lo más gracioso es esto, ¿no? Esto lo describe Aldo Mariate. Él dice, ¿no?, fíjense ustedes si esto no es un chiste. El señor Lescano, ¿no?, dice que el ingeniero Rey está incapacitado por no ser economista, pone el ingeniero con mayúscula, ¿no? Pero, curiosamente, su candidato, ¿no?, al BCR, ¿saben quién es? El ingeniero Herrera Descalzi. Miren si no será pelotudo. Boludo. El amigo Lescano. Lescano, cuando no. Y los rojos coinciden, ¿no? Pero antes nombraron al ingeniero Gonzalo García Núñez. Y luego quisieron poner nada menos que a Talara Campodónico, ese que nos va a dejar una deuda de 4.800 millones de dólares en la refinería de Talara. Por la modernización de la refinería de Talara, que cuesta más que una refinería nueva y de mayor capacidad que la actual. La refinería de Dubái, ¿no? Sí. Cuesta 4.100 millones de dólares. Es la más grande del mundo y puede procesar 600.000 barriles de crudo, mientras que esta, que cuesta 4.800 millones de dólares, ¿no?, solamente es para 60.000, ¿no? Y eso que ni siquiera tenemos eso, ¿no? Pero nos reímos, Pepe, pero esa es la desgracia de nuestro país. O sea, estas barbaridades se hacen, se dicen, y lo peor es que se hacen en nuestro país. Sí. Y esas personas que lo hacen son las que tienen el auspicio de algunos políticos y de algunos medios de comunicación. Y luego Aldo se pregunta con toda razón, ¿no?, ¿y Rey no puede ser directivo por no ser economista? Y sí, la abogada Beatriz Boza, el minero Alberto Benavides de la Quintana, o los ingenieros Abel Salinas y Eduardo Iriarte y tantos otros más. Lo que se buscan, señores, es otras opiniones, ¿no? Klimper, por ejemplo, aporta experiencia porque ya fue director y porque, entiéndanlo de una vez por todas, no tiene ninguna condena, solo una simple investigación fiscal que debe de archivarse, ¿no? Eso digo yo. Y el fujimorismo, ¿no?, el Copa dice un directorio de 7 con 2, ¿no? Sí, le dicen, sí, pues, el director, ha copado el directorio del fujimorismo y solamente ha puesto a 2. A 2, sí. Bueno, es que de 7, efectivamente. Oye, no, por cierto, básicamente una cuestión política, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Oye, no, pero hay una frase, mejor dicho, una reflexión muy buena. Hay algunos expertos, ¿no?, que se autodenominan expertos, ¿no?, y se pasan, amigos televidentes, estos supuestos expertos, la mitad de su vida anunciando lo que va a pasar y la otra mitad de su vida explicando por qué no pasó lo que anunciaron. O sea, como los economistas, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, concretamente, Greenspan, Alan Greenspan, el que fue presidente durante casi 20 años, 19 años. El banquero más importante y más prestigioso del mundo. Sí, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos declaró hace un tiempo: yo he tenido como presidente de la Reserva Federal
a los mejores economistas y asesores del mundo. Y por 13 trimestres consecutivos se equivocaron en todas sus predicciones. Sí, claro, por supuesto. Para que vean, ¿Ah? para que vean. Bueno, a ver, esto es gracioso, ¿no? El ministro de Economía, Alfredo Torne, consideró que el gobierno anterior tuvo un manejo desastroso en muchas materias, lo cual, por cierto, es Tiene cierto. toda la razón. Y está demostrado. Por esta razón, dijo, me importa muy poco lo que digan los ministros del señor Humala, ¿no? Buena frase. Y se aplica perfectamente a los rojos que tanto hablan y que tanto critican. Si le das algo, de inmediato pedirán el triple. Si haces alianza con ellos, lo que sigue es el cuchillo, la traición, ¿no? Por estas razones, lo que digan los rojos y caviares para nosotros en realidad no tiene ninguna importancia. Humala hoy hizo noticia al decir que tarde o temprano los peruanos me extrañarán. ¿Te imaginas tú eso? Sí. ¿Ah? Yo dije aquí, lo anunciamos, ¿eh? yo Tú dije lo aquí, dijiste. el primer día que se inició el gobierno del señor Pedro Pablo, Ojalá. que el gran riesgo que tenía PPK era que en unos meses el señor Humala comenzase a aparecer como si fuese un estadista, esa infinita bestia, ¿no? Pero así es, pues, así es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno. Y antes de pasar a Rafael a dos datos sobre las encuestas, déjame decir algo, déjame responder esta pregunta, ¿no? Que me han hecho tanto por Twitter, ¿no? Dale. ¿Cómo llegaron los chipivos? Porque es el lío de Cantagallo, Sí, el incendio lamentable. Qué pena, y la desgracia de 2.000 personas, ¿no? Que vivían ahí, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta es fácil. La llamada isla de Cantagallo tiene 21.000 metros cuadrados. Servía como relleno sanitario. Sucede que en el año 2000, 14 familias llegaron a Lima, Chipivos, para participar en la marcha de los 4 suyos. Les pagaron el pasaje de venida, pero ya no les dieron el pasaje de regreso. Toledo los dejó botados, ¿no? Fíjate. Y entonces los chipivos tomaron por asalto esta parte por consejo, según el diario La República, de la señora Elian Carr. Fueron persuadidos por ella, ¿no? En ese entonces el alcalde de Lima era el señor Andrade, quien dejó el problema en manos de Valentín Paniagua y luego de Alejandro Toledo, que se había comprometido con ellos a resolver su situación, ¿no? Por supuesto, Toledo no cumplió con su palabra, luego llegaron los nacionalistas, fueron por ahí, les ofrecieron agua, luz, desagüe, ¿no? Sobre un relleno sanitario, es muy difícil, ¿no? Entonces le dejaron la papa caliente, ¿no? a los que vengan. Y ahora resulta que Castañeda es el culpable. Sí, exactamente. Le están echando la culpa a Castañeda, ¿no? Sí, claro. Y se la echan, entre otros, en la República, ¿no? Sí. Que fueron los que conocieron al principio cómo habían estos señores, se habían quedado acá en Lima, ¿no? ¿Por qué no reclamó la República al propio gobierno de Alejandro Toledo, cuya esposa los había hecho quedarse y los había convencido para que se quedaran? ¿Ah? ¿Por qué no le reclamó en su momento ese diario, La República, al presidente Toledo, al que apoyaron durante todo su gobierno, falseando muchas veces la información, para que resolviera el problema de esos chipivos? Ahora que hay que tratar de solucionarles el problema, sí, claro. Sí, hay que claro, hacer todo el esfuerzo, ¿no? Puede haber un convenio de repente entre la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Ministerio de Vivienda para unos precios bastante asequibles, ¿no? Pero recuerden que la gente no quiere salir de ahí, ¿no? Porque están básicamente en el centro de Lima y ahí han instalado todos sus negocios, ¿no? Entonces no quieren salir de ninguna manera y eso es peligroso para ellos y para sus hijos, porque de ahí emanan gases peligrosos que a la larga se convierten en cancerígenos, ¿no? Sí, Entonces no hay forma de convencerlo de lo contrario. ¿Qué podría pasar? No sé, habría que hacer uso de los mejores hombres expertos en persuasión para ver cómo se logra un entendimiento, ¿no? Pero mientras tanto hay que darle la mano, por cierto, ¿no? Y bueno, yo sobre el mismo tema sí quiero decir lo siguiente con todo respeto. A ver, seguimos lamentablemente sin liderazgo adecuado en el país, ¿ah? Seguimos con proyectos que están trabados. Hace un momento escuchábamos las declaraciones bueno, no me sale el nombre, economista muy brillante que ha entrevistado Cecilia Valenzuela. No me sale el nombre. Bueno.
perdonen amigos televidentes, me pasa de vez en cuando eso. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pero no han escuchado algunos. Que efectivamente seguimos con proyectos importantísimos que siguen trabados en el país. Y yo quiero decir que no se gobierna pues con risitas, con ensayos de bailecitos, ¿no? O con bromas, sino que para gobernar hace falta decisión, autoridad, coraje, voluntad. Visión del país. Conocimiento del país. Así es. Y hombres adecuados para poder implementar una política estratégica a nivel nacional. Exactamente. ¿No? Y no se puede, pues, buscar estar como si todavía estuviesen en campaña. Y al respecto yo quiero leer un par de párrafos de un último artículo de Víctor Andrés Ponce, que es muy buen análisis y que verdaderamente los asesores del presidente de la República y el propio Pedro Pablo Kuczynski debería de leer y atender. Dios mío, dice el título, ¿quién asesora a PPK? En Palacio no se sabe dónde están los aliados y dónde están los enemigos. Por lo menos parece que no lo saben. Dice, la administración PPKucista juega con el combustible antifujimorista de la izquierda. ¿No se da cuenta PPK que para que esa estrategia funcione, la mayoría fujimorista tendría que renunciar a su condición de mayoría? ¿O alguien pretende gobernar contra el Congreso y poner de rodillas al fujimorismo? Todo es absolutamente irracional e innecesario, porque la mayoría legislativa ha demostrado con hechos su compromiso con la gobernabilidad. A estas alturas, el vacío político de la administración de PPK, y llevamos solo 100 días de gobierno, sí, 100 días. Es tan clamoroso que en la práctica comienzan a abusar de su posición frente a la mayoría legislativa. Jugar con la estrategia de la izquierda revela frivolidad y desnuda que en el Ejecutivo están más que confiados por el respaldo del bloque mediático antifujimorista. Que PPK eche un galoncito de gasolina a la leña que pretende encender el Frente Amplio, o sea, los comunistas, revela la ceguera política que está teniendo. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué sucedería, dice Víctor Andrés Ponce, si se destapa otro caso Moreno o estalla un conflicto social como las Bambas y la mayoría legislativa abandona el criterio de leal oposición y decide subrayar el perfil opositor? Es hora, termina diciendo Víctor Andrés, es hora de que hombres experimentados como Felipe Ortiz de Ceballos y Máximo San Romal, cultivados y con kilometraje y experiencia, pongan su granito de arena y ayuden a Pedro Pablo Kuczynski a salir del atolladero en que parece empeñado en meterse. Sí, brillante, hoy día, Rafael, escuchaba a Juan Chepuk diciendo que, claro, el problema del gobierno es que no tiene mayoría en el Congreso. No, ese es el problema, ese no es el problema, efectivamente. Hay que recordar que desde el año 2000 hasta ahora, ningún gobierno que ha ganado las elecciones ha tenido mayoría en el Congreso, pero sí tenían oficio para construir una mayoría legislativa, que es precisamente lo que la bancada desorganizada de Pedro Pablo no ha sido capaz de hacer, ¿no? Y el propio Ejecutivo tampoco. Y ahí se pelean entre ellos, ¿no? Luego PPK los critica a ellos critican a PPK. Algunas veces le hacen caso, otras veces no le hacen caso. No le hacen caso, votan desunidos, con cada quien como se les da su gana. Entonces la impresión que dan es que no hay unidad, que no hay organización, que no hay disciplina, que no hay estrategia, que no hay norte y que no hay un liderazgo concreto en el país. Lo cual es un mal mensaje para todos los peruanos y un pésimo mensaje para los inversionistas nacionales, ¿no? La propia Mercedes Arauz, que es una chica, bueno, inteligente. Una chica, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque la inteligencia finalmente es la capacidad para salir de situaciones problemáticas. Y este gobierno está demostrando que no es inteligente. Cada día se crean más problemas, ¿no? Así que dejémoslo ahí. Ella dice, por ejemplo, ¿no? El problema es que Fuerza Popular hace un abuso del poder
de los votos. Mechita, por favor, no vuelvas nunca en tu vida a repetir una tontería tan grande. Por favor, Mechita, por favor, no digas esas tonterías. O sea, en ninguna democracia que se precie en el mundo, un político se atrevería a decir tamaña tontería. Sí, pero o sea, Mechita, que para que no haya abuso de poder de los votos, sí, cuando haya votación, la mitad de los congresistas de Fuerza Popular tienen que irse al baño a hacer pichi, no puede... O votar en contra. O votar en contra, pasarse a la otra bancada y votar en contra. Sí, dicen, para que haya equidad, para que haya toman equidad. lista entre ellos y dicen, ok, ya, ¿estamos completos? Sí, estamos los 73 que somos, 72 que somos, ya. Entonces, ahora, ustedes, la mitad, van a votar de esta manera y nosotros la otra mitad vamos a votar de otra manera para ser democráticos. Si hay algo que distingue, Meche, querida Meche, si hay algo que distingue a la democracia es el ejercicio de los votos. Así de sencillo. Sí, pues. Esa es la característica fundamental de funcionamiento de una democracia. Yo me imagino... No se funciona por argumentos o por, mejor dicho, por supuesto que debe primar también los argumentos y la razón, eso evidentemente. Pero lo que finalmente cuenta son los votos. No se cuentan opiniones ni nada. En el Parlamento hay un tablero electrónico que cuenta una sola cosa, los votos. Pretender decir que los que tienen los votos no lo deben ejercer para que haya democracia es ridículo. Es ridículo. Pero yo me imagino que Mercedes Meche tiene algunas áreas en las que debe ser inteligente, ¿no? Pero en lo que se refiere a política y democracia, está casi en cero, ¿no? Pero lo peor de todo, Pepe, es que los medios de comunicación repiten eso y nadie se escandaliza. Sí, nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza. Yo les digo una cosa, amigos televidentes. Yo acabo de estar en Madrid y he seguido de cerca todo el tema de la investidura de Rajoy, ¿no? El presidente del gobierno. Bueno, realmente es impresionante la diferencia del nivel del periodismo en España respecto del de Perú. Es impresionante. Yo he visto las televisoras, los medios de comunicación escritos y radiales, cómo entrevistan a la gente y cómo cuando algún político dice una tontería, el periodista, que es medianamente preparado, le dice, perdón, señor, y le hace una repregunta que si el otro no se da cuenta de la barbaridad que ha dicho, es porque es bruto. Entonces, aquí en el Perú no, aquí publican... Cualquier cosa. Pero tontería media. Cualquier cosa. Y ni siquiera, aunque sea al día siguiente, al periódico se le ocurre corregir lo que ha puesto o criticar esa absurda declaración. Y además de eso, aquí inventan cualquier cosa también. Sí, claro. Por ejemplo, Caretas, la revista Caretas, me dedica ahí un titular diciendo el señor Barba, confirmado el señor Barba, José Barba Caballero, después de arduos debates, sería el candidato de Fuerza Popular al Tribunal Constitucional. ¿De dónde sacan ese disparate? De inmediato Rosa María Palacios sale y lanza preocupada, ¿qué puede ser? No sé cuánto. Y luego me lanzan, como ministro del Interior, ¿no? Como si yo pudiese... Y luego me lanzan como embajador al Vaticano. Yo digo, gracias por preocuparse por mi futuro, ¿no? Pero gracias, estoy bien, ¿no? Yo no soy ni seré parte de este gobierno de ninguna manera, ni seré candidato a ningún cargo público. Así que déjenme tranquilo, agárrensela con el ingeniero Rey. No, ya se la agarraron. Oye, verdaderamente es gracioso. Pero yo te digo una cosa, cuando me contaron, yo no leo Caretas, pero cuando me contaron lo que estaba diciendo Caretas, me reí tanto. Que dije, bueno, ¿sabes qué? Por solo el gusto de que a algunos debe haberles dado un taquicardia al pensar que eso podía ser verdad, lo de que ibas al Tribunal Constitucional, la verdad que me encantaría. Me encantaría. Mucha gente en estos días, dicho sea de paso, quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que en estos 3 últimos días me han felicitado sin ninguna razón, porque no tengo nada de que haya que felicitarme, pero que casi todos, muchísimos me han dicho, por favor, ni se le vaya a ocurrir a usted renunciar, no le vaya a dar a usted gusto a la gente que lo está criticando. Pero hoy, por ejemplo, en la Plaza de Hacho, porque tuve la suerte de poder asistir como excepción hoy día a la corrida, al mano a mano entre el Juli y tu sobrino, pues. Y mi sobrino, sí, Andrés Rocarrey. Y ahí en la plaza, bueno, muchísima gente. Muchas gracias a todos por lo que me han dicho. Pero
mejor sería efectivamente que tuviéramos a José Barba Caballero en el Tribunal Lo cual Constitucional. está descartado al 100%, por si acaso, Rosa María, ¿ya? Descartado al 100%. No se me ha cruzado por la cabeza ni a los fujimoristas tampoco. Nos están pidiendo una pausa. Sí, pero antes de eso, dale. antes de eso, ¿no? Dale. Es decir, hay muchos en las redes sociales que dicen, qué barbaridad, dicen que Rey va a ganar 42.000 soles mensuales. 41 he visto, 41.000 han dicho, no sé de dónde sacan la cifra. Pero hay otros que dicen, y además va a tener carros, choferes, y no sé cuánto. No, Oye, no nos dan a los directores ni secretaria. Nada. Entiendo. La dieta correspondiente a las sesiones de directorio es casi la misma que la de un humilde concejal de cualquier distrito. es menor que la de un concejal. Amigos, así que por favor, aquellos que me tienen algo de envidia, simplemente por ignorancia, que sepan que el cumplimiento de este encargo es prácticamente ad honorem, prácticamente ad honorem. Y lo haces por responsabilidad y por respeto y por amor a tu país, porque esa es la única explicación para que alguien vaya a sentarse, para que un profesional de verdad se siente en un directorio para ganar más o menos 1.000 soles mensuales. No, un poquito más. Bueno, un poquito más. bueno. Pero sinceramente, no es, lo hago con mucho gusto y por supuesto que no tengo pensado dar marcha atrás ahora. Bueno, de ninguna manera. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las encuestas y otras noticias más importantes que esa. Sí.